¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a este vídeo donde voy a responder una de las preguntas más recurrentes que me hacéis llegar a través de comentarios o mismamente en persona. Y es, ¿a qué edad es mejor comenzar a aprender a tocar la guitarra, el piano o acercarme al mundo de la música? Es decir, ¿hay una edad, pues, digamos, más temprana que favorece o facilita el hecho de aprender a tocar un instrumento o es mejor un poquito más a una edad más tardía? Bueno, pues generalmente me suelen hacer esa pregunta por dos razones. La primera, oye, yo quiero que mi hijo o mi hija pues aprenda a tocar un instrumento y no sé si es mejor a una cierta edad mejor que a otra, más temprano o más tardío. Y la segunda es personas adultas, personas que ya tienen 35, 40, 50 o 60 y pues de jóvenes no tuvieron la oportunidad de tocar un instrumento y ahora les gustaría comenzar y quieren saber pues si les va a ser más difícil o cómo deberían hacerlo, si realmente les, entre comillas, les merece la pena, ¿no? Entonces, en este vídeo vamos a responder a esas dos preguntas. Primero vamos con los niños, y es, voy a poner en este caso mi ejemplo. Yo comencé a tocar la guitarra, en este caso en el conservatorio, que fue a la edad de 7 años, ¿vale? Porque previamente no te dejaban entrar. ¿Eso quiere decir que tu hijo o tu hija no debería tener contacto directo con, en este caso, pues piano, guitarra, antes de los 7? La respuesta es que no, evidentemente, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, en los juguetes, aparte de ser muy coloridos, muchos de ellos tienen sonidos. ¿Por qué? Porque eso les ayuda mucho al desarrollo del niño desde muy pequeñitos en adelante, ¿vale? A sobre todo conocer el entorno y ver cómo funciona todo ello. De hecho, ahora estoy leyendo, digamos, textos que unen el mundo de la música con el mundo, en este caso, del cerebro y cómo interactúa una cosa con otra. De hecho, si os gusta este tema, escribidme en los comentarios y subiré vídeos sobre ello porque a mí personalmente me parece muy interesante y creo que nos puede aportar y ayudar mucho tanto a los pequeños como más a los adultos, ver cómo funciona y cómo nos afecta. Y muy resumidamente podríamos diferenciar en tres aspectos. Primero, el ritmo, que conlleva en este caso la música, guitarra, piano, está muy ligado con la parte física, la parte corporal, sobre todo cómo nos coordinamos, cómo nos movemos y demás, porque si queremos tocar cualquier melodía, acorde, cualquier canción en la guitarra necesitamos coordinación y para ello tenemos que practicar y vamos a ir mejorando cada vez más la coordinación a nivel corporal. Luego, a través de la melodía, digamos que está muy relacionada con el mundo emocional, ¿vale? De cada una de las personas. Y ya por último, digamos que la parte más intelectual está ligada más, digamos, a las estructuras o a la armonía, es decir, cómo organizamos, digamos, los distintos acordes de las canciones y demás. Entonces, esos tres aspectos, ¿vale? Que es todo muy resumido, ya os digo, si os gusta, subiré vídeos sobre ello y mucho más ampliado, digamos que está íntimamente ligado. Entonces, el aprendizaje de la música evidentemente ayuda muchísimo al desarrollo del niño o de la niña y es bueno que pues cuanto antes mejor, porque cuanto más esté en contacto previamente, pues más se habrá desarrollado su cerebro y mucho más habrá interactuado con los, digamos, esos tres aspectos. Entonces, por ese lado es muy bueno, ¿vale? Porque al final, digamos, afecta, si os dais cuenta, casi todo, a la parte emocional, a la parte física, a la parte del movimiento y también a la parte intelectual, ¿vale? Entonces, digamos que es un conjunto que se suele decir un holístico, ¿vale? Que es como un todo en general, que es muy bueno y es, digamos, muy recomendable para todas las personas, ¿vale? Luego es verdad que pues cada uno, habrá gente que con el paso del tiempo le guste más, lo desarrolle más o menos, digamos la parte musical, pero le va a ayudar mucho, digamos, no solo en esos tres aspectos, sino también a nivel social, es decir, el hecho de meterte a estudiar cualquier instrumento, muchos de ellos se tocan en grupo, imaginaros pues una orquesta llena de personas, pues eso a nivel social te da pues también muchísimo respaldo, ¿vale? Entonces tiene, vamos, todos los aspectos que tiene son muy positivos, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo que pues cuanto antes puedas o ponerle en contacto o meterle a través de pues clases ya sea individuales o en un conservatorio, dependiendo un poco los gustos de cada uno, pues ese contacto con la música sea, digamos, diario, ¿vale? Porque le va a ayudar a nivel personal, intelectual, a nivel físico, de todo tipo. Y luego vamos ahora con el aspecto más para las personas adultas. Y esto me hace mucha gracia porque muchas veces, como me lo suelen decir, es como dando a entender que, bueno, yo ya tengo una cierta edad, si no lo aprendí, se tiene esta mentalidad de si no lo aprendí ya de joven, ahora ya como que no merece mucho la pena que lo aprenda porque me va a costar más tiempo, voy a estar más lento, digamos que, pues, digamos, da mucha más pereza. Yo creo que generalmente es la pereza lo que, digamos, lo que se utiliza como excusa para no empezar, ¿vale?
Y evidentemente yo estoy en contra de esto. Es decir, da igual la edad que tengas, o sea, los beneficios de tocar un instrumento, de aprender a componer canciones, de, aunque solo sea para ti mismo en tu casa, en un ratito, escuchar música, o sea, eso es un gustazo, a nivel no solo físico, emocional, intelectual, sino, digamos, sobre todo personal, ¿vale? O sea, eso muy pocas cosas te lo van a dar, ¿vale? Incluso de forma tan barata, ¿vale? Porque realmente una guitarra o un instrumento no tiene por qué ser muy caro, ¿vale? Entonces, te da muchísimos beneficios, ¿vale? A muchísimos niveles, ya digo, físico, intelectual, personal. Luego también te permite esa parte social, ¿vale? Porque puedes, pues imaginaros que os gusta el canto, no tiene por qué ser un instrumento, digamos, de este tipo. Puede ser un canto en un coro. Pues a nivel social es brutal lo que vas a conocer. Vas a poder viajar a través de ello. Pero si no quieres esa parte, porque me digas, oye, yo esa parte social no la quiero, lo puedes hacer en tu casa. De hecho, aquí, en vídeos de YouTube, hay miles de vídeos de YouTube que te enseñan a tocar el instrumento que quieras, de forma gratuita. Solo te tienes que comprar el instrumento y empezar. Y lo puedes hacer a tu ritmo, porque los tienes 24 horas y puedes hacerlo cuando queráis. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que en este caso, si os gusta la guitarra, pues digamos, suscribáis porque vais a estar y os va a llegar directamente vídeos constantemente de contenido que os puede interesar y que os va a hacer aprender y sobre todo divertiros. ¿Vale? Y eso me parece un aspecto muy importante. Entonces, ya seas niño, ya seas adulto, es muy recomendable el tener contacto. Y si es contacto directo, mejor, ¿vale? Ya sea a través de tocar un instrumento, a través de escuchar música o también pues conocer un poco el mundo de la música, no solo la parte de, digamos, de interpretación, sino conocer un poco de historia y demás, ¿vale? Cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Porque al final todo eso es bueno, son cosas que te aportan y son cosas que generalmente la vas a poder conectar con otros aspectos de tu vida, pues ya sea familiar, de pareja, bueno, a nivel laboral, lo que sea, ¿vale? Entonces, ya para resumir, mi recomendación, ya sea gente más joven o gente más adulta, es que os tiréis a la piscina. En el sentido de, solo se aprende haciendo. Solo se aprende haciendo. Lo demás, te pueden contar un cuento, te pueden contar lo que quieran. Si no te pones tú y lo haces y te equivocas y vuelves y te equivocas y vuelves y vas aprendiendo, es que no hay mejor manera de hacerlo ni manera más rápida de hacerlo, ¿vale? Da igual la edad que tengas, lo vas a poder hacer igual, ¿vale? Entonces, en ese sentido, os animo a todos los que queráis a poneros con ellos, simplemente, ¿vale? Todo el mundo puede, no es que nadie... O sea, quiero decir, esto no es ciencia infusa, esto no es, ¿vale? Algo imposible de hacer, todo el mundo que quiera va a poder hacerlo. Uno le costará más tiempo y otro menos, simplemente pues porque tenga más tiempo disponible, tengas que trabajar, cada uno tiene su vida y su pareja y su familia y sus cosas. Pero si quieres lo vas a poder hacer, da igual realmente el tiempo que tardes, porque al final lo vas a conseguir y digamos la satisfacción va a ser igual para todos, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, espero que este vídeo os haya ayudado y nada, ya os digo, cualquier cosa o duda que tengáis me escribís en los comentarios. Si os ha gustado, darle a like, ¿vale? Que ayudáis mucho al canal y suscribiros si queréis que todo este tipo de contenido llegue automáticamente al teléfono, ¿vale? Para que no tengáis que estar pendiente de cuándo subo vídeo y cuándo no. Así que nada, espero que disfrutéis, que aquellos que estéis con la guitarra practiquéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.